Hola a todos, soy Ana León y esta es la primera clase de análisis de datos para psicología. Esta carrera, esta asignatura, mejor dicho, de análisis de datos, es una asignatura que nos ayudará a todos los psicólogos a comprender cómo podemos trabajar con un conjunto de datos elevado. Un conjunto de datos elevados que es algo bastante habitual dentro de la psicología. Para el estudio clínico, psicológico, lo que hacemos es trabajar con muchas personas, de las cuales tomamos información que transformamos en datos, y estos datos tenemos que llegar a comprenderlos muy rápidamente, a mostrar los resultados que puedan aportarnos de un solo vistazo, tanto por números o cálculos, como puedan ser la media aritmética u otros, o por medio de gráficas que nos expliquen una realidad existente detrás de estos números. Y eso es el trabajo de la psicología, ya que esta asignatura no es más que una introducción a la estadística básica. Es una estadística básica, la primera parte de la estadística. Y es muy sencillita. Será su continuación otras asignaturas como puedan ser psicometría. ¿Vale? En principio, de lo que trata la estadística es del análisis de un conjunto de datos numéricos. Análisis de forma rápida y clara de un conjunto de datos numéricos. Pero no solo es esto, sino que va más allá, es una ciencia, es parte de las matemáticas, y como las matemáticas son una ciencia, la estadística también es una ciencia, pero no es exactamente una ciencia como las matemáticas. ¿Por qué digo que no es exactamente una ciencia de las matemáticas? Es como la hermana mala de las matemáticas. ¿Por qué? Porque no es exacta. Si bien las matemáticas son una ciencia exacta, la estadística no es una ciencia exacta. ¿Por qué no es una ciencia exacta? Porque trabajamos con seres humanos y el libre arbitrio hace que la exactitud no sea real. Solamente podemos asegurar que hay una cierta probabilidad de que los hechos se repitan, porque trabajamos con hechos aleatorios, no seguros. Y esa es la diferencia que existe entre las matemáticas y la estadística, que una trabaja con hechos probables, como es el caso de la estadística, mientras que la otra trabaja con hechos seguros, comprobables, 100%, que son las matemáticas. Esto, como ya hemos visto, es lógico porque trabajamos con seres humanos. Entonces, aunque no podemos decir que es 100% exacta la estadística, sí que tenemos que buscar el mayor rigor científico posible dentro de los estudios psicológicos y, por tanto, dentro de los estudios estadísticos. Para ello, trabajaremos a partir de un método científico que surgió en el siglo XVII de la mano de científicos filósofos, porque hay que entender que la ciencia moderna no surge hasta llegar prácticamente hasta el siglo XVIII, con personajes como Newton, Descartes y demás. El método científico surgió de la mano de un filósofo que estaba muy interesado en las ciencias, como es el caso de Descartes. Y a partir de ahí fue desarrollándose y mejorándose hasta llegar a lo que hoy conocemos como el método científico, que consiste en dar una razón sistemática, empírica, o sea, práctica y experimental, que se pueda comprobar una y otra vez a unos hechos. El método científico se caracteriza por dos hechos concretos. Uno, que sea sistemático, y el otro, que sea repetible. ¿A qué me refiero con esto? Que hay una serie de etapas bien definidas y que van siguiendo un orden. Esto es lo sistemático del método científico, que primero se hace un paso, después de este paso va al siguiente y después vas al siguiente. Y ha de ser repetible
porque si algo es científico 100%, se puede llegar a comprobar y puede ser comprobado una y otra vez. O sea, que los datos que yo obtengo pueden ser utilizados en otras investigaciones. Yo, por ejemplo, quiero hacer un estudio sobre los niños, por ejemplo, hacer un estudio sobre problemas psicológicos que puedan llegar a tener niños con falta de atención o niños maltratados. Vamos a hacer una cosa más genérica, ¿vale? Niños maltratados. Este estudio ha recogido toda una serie de datos sobre estos niños. Pero, por ejemplo, me puede llegar a interesar en otro momento concreto hacer un estudio más específico o hacer un estudio sobre la influencia que tienen los centros de acogida en las personas. Y resulta que gran parte de estos niños maltratados estaban internados en centros de acogida, con lo cual los datos que tengo para hacer este estudio puedo tomarlos para otro estudio junto a otros más datos, a otros datos más, y así poder realizar otro estudio diferente. Si yo he recogido bien mis datos, teniendo en cuenta que es un grupo concreto de personas que se encuentran en los centros, los niños maltratados, puedo realizar con estos datos y con otros muchos más, claro, no podría limitarme solo a una subcategoría de este estudio, puedo realizar todo un estudio estadístico nuevo que no tenga nada que ver con el anterior. A ver, desde Descartes ha evolucionado mucho el método científico, pero aún así podemos hablar de 6 grandes etapas, ¿vale? La primera es la de definición del problema. Yo primero lo que tengo que tener claro es el problema con el que voy a trabajar. Un problema que ha de ser resoluble. ¿A qué me refiero con esto de ser resoluble? Me refiero a que puede ser medido, estudiado. Yo no puedo hacer un estudio estadístico sobre el alma humana. ¿Por qué? Porque yo no puedo medir el alma humana. No hay un medidor de almas, ni nada por el estilo. Con lo cual, yo nunca podría estudiar el alma humana, pero sí que puedo mirar el nivel de estrés de los niños que están en centros de acogida. ¿Por qué? Porque sí que es algo medible. Gracias a una serie de niveles de medida y una serie de categorías que veremos más adelante, nos permiten hacer este estudio a partir de aspectos que nos indican este estrés, como puedan ser falta de sueño y otra serie de indicadores que sí que puedo llegar a medir. Y por tanto, mi problema sí que tiene una solución posible, porque puedo llegar a recoger muchos datos sobre el tema para poder analizarlos. Después, también tengo que hacer una deducción de las hipótesis contrastables, de las hipótesis que he de contrastar, con las que he de trabajar, para, a partir de ahí, establecer estas hipótesis de trabajo y trabajar a partir de ellas. Estas hipótesis, que ya las veremos más adelante, tienen que tener unas características claves. ¿Por qué? Porque son, aunque estemos trabajando en psicología, son estadísticas y por tanto son científicas. Y como buenos científicos tenemos que ser imparciales, partir de la imparcialidad. No podemos ser tendenciosos con estas hipótesis a contrastar de trabajo. También otro punto siguiente, que sería el tercer punto, tenemos que hacer un establecimiento del procedimiento de recogida de datos, ¿vale? Tenemos que ver cómo vamos a recoger los datos. Ha de ser de la forma más imparcial y aleatoria posible. ¿Por qué ha de ser aleatoria la forma de recoger los datos? Bueno, de recoger las personas a las que voy escoger a las personas a las que voy a recoger los datos. Porque si lo hago de manera no aleatoria, aunque sea de manera inconsciente, voy a ser tendenciosa, voy a escoger según mis intereses a unos individuos u otros, según lo que a mí me gustaría, aunque sea de manera inconsciente. Una vez que he escogido a las personas con las que tengo que recoger los datos, tengo que recoger los datos de una manera
Imparcial, claramente, hay muchos métodos para recoger datos, tanto test como entrevistas. Hay cientos de métodos diferentes para la recogida de información. Los más habituales son estos dos, las entrevistas personalizadas, individuales, y los test. Ambos nos proporcionan dos tipos de informaciones diferentes con algunas características. Los test tienen la suerte de que los datos recogidos son imparciales. Los propios alumnos escriben lo que creen conveniente, pero a la hora de hacer las entrevistas, aunque nos aporta mucha más información que el entrevistador puede llegar a adjuntar a los datos, pues como puede ver el nerviosismo, puede ver ciertas características de las personas que un test no puede llegar a recoger, pero tiene el problema de que lo hacen entrevistadores y podemos llegar a ser tendenciosos. Podemos hacer sin querer, claro está, que el individuo responde a lo que a mí me gustaría que respondiese. Por eso tenemos que tener mucho cuidado a la hora de recoger los datos. Otro punto de la fase del método hipotético deductivo, que es el método científico, es el análisis de resultados obtenidos. Una vez que he recogido muchos datos, los tengo que analizar y a partir de ahí, aquí es donde entra en juego sobre todo la estadística, el análisis de los datos. Después, esta discusión sobre los datos obtenidos, sobre los resultados obtenidos, ha de incentivarse. Este es el quinto punto. Una discusión sobre todos los datos para comprobar que lo que he hecho lo he hecho bien. Tengo que revisarlo, estar comprobándolo una y otra vez para comprobar que no haya ningún problema, no haya realizado ningún error a la hora de hacer todo este proceso. Y por último, he de realizar un informe que nos permitirá poder distribuir toda la información deseada a los individuos. Ahora que ya hemos visto esto, que son las fases de un buen estudio psicológico, ya podemos pasar a diferentes puntos de la estadística. Ya partiendo del hecho de que es una ciencia, tengo que ver las partes de qué consta y cómo comenzamos a trabajar. Un punto más fundamental que tenemos que conocer de la estadística es la muestra y la población. ¿Por qué? Porque a partir de ella es donde se recogen todos los datos y podemos empezar a trabajar. Para ello tenemos que saber qué es una muestra y qué es una población. En primer lugar, voy a hacer muchos dibujitos, o sea que no os asustéis porque dibujo fatal, ¿vale? La población es el conjunto total de gente. Normalmente estamos trabajando en psicología, trabajamos con personas. Entonces, es el conjunto total de personas con las que trabajamos, queremos estudiar más bien. Las que trabajamos es el conjunto de personas que queremos estudiar. Yo, por ejemplo, quiero hacer un estudio sobre la depresión en España, sobre el aumento de depresión en España en los últimos años, por ejemplo. Entonces, mi población, que se escribirá de manera en estadística, se escribe con el símbolo N mayúscula, ¿vale? Mi población es el conjunto de la población española, ¿vale? Porque es toda la gente con la que quiero trabajar. Si por el contrario, yo en vez de hacer un estudio sobre la depresión en España, quiero hacer un estudio sobre la influencia del contexto en el aprendizaje, por ejemplo, entonces trabajaré, por ejemplo, a lo mejor en mi colegio, en concreto del contexto de un barrio gitano o de un barrio de población inmigrante, en el aprendizaje de los alumnos, pues trabajaré con la población de ese barrio en concreto. Por ejemplo, yo vivo en un barrio gitano y sería
el barrio donde yo vivo, sería el barrio de Campuchané. Pues mi población sería todos los colegios que hay en este barrio en concreto. Claramente, ¿cuál es el problema? Que no te puedes poner a llamar a todo el mundo para saber cuál es la gente que tiene depresión o no tiene depresión. Y mucho menos tampoco puedes ponerte a ir a todos los hospitales y todos los psicólogos a preguntarles cuántos pacientes tienen que sufren de depresión. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que yo no puedo trabajar con toda la población, me sería imposible, materialmente imposible. Yo lo que hago es trabajar con un subgrupo que extraigo de mi población. Este subgrupo se extrae aleatoriamente, al azar, de la población. Y así yo, al azar, antes se hacía con bingos, como las ruletas estas, los bombos estos de bingo, que se utilizan también en la lotería, pues se utilizaba ese método, con el cual yo pues seleccionaba, metía toda la gente que hay en la población y al azar seleccionaba un número concreto, ¿vale? Que ya hablaremos de este número concreto, que sería de gente que la escogería al azar entonces entre mi población. Y este grupo de gente que yo escojo será mi muestra. Mi muestra tiene la característica de ser mucho más pequeña y, por tanto, es más manejable y puedo estudiarla sin ningún problema. Es mucho más fácil trabajar con la muestra que con la población, por eso se extraen las muestras. Las muestras tienen que tener la característica de ser escogidas de manera aleatoria. ¿Por qué tienen que ser escogidas de manera aleatoria? Porque al ser de manera aleatoria hay muchas posibilidades de que mi muestra se parezca a mi población. Por ejemplo, imaginaros, tengo una clase de 30 alumnos, ¿vale? Y escojo a 2 al azar. Si los escojo al azar, como mi clase, la gente es mayoritariamente morena, pues si las escojo al azar, hay muchas posibilidades de que las 2 personas que escoja sean morenos. Muy mal se me tiene que dar para que coja los 2 únicos rubios que hay, ¿vale? O los 2 únicos pelirrojos que hay. Con lo cual, ¿qué nos indica esto? Que la aleatoriedad nos muestra, nos permite que la población con muchas posibilidades se parezca a la muestra y nos permite, por tanto, trabajar con una muestra más pequeña y que los resultados que tengan más adelante pueda llegar a interpretarlos, extrapolarlos para entender la población en general. ¿Vale? Bueno, entonces, aquí partimos de 2 hechos. Primero, la población, que es todo el conjunto de gente con la que trabajo, y después está la muestra, que es el grupito pequeñito de gente con la que voy a trabajar de verdad, con la que voy a recoger los datos de verdad. Hay de haber una proporción entre la población y la muestra. El tamaño de la muestra aumentará cuanto más grande sea la población, hasta un cierto nivel. Cierto nivel que ya no está, al ser tantísima gente, ya no es significativo aumentar el tamaño de la muestra por muy grande que sea el de la población. Para eso tenemos que hablar de 2 tipos de poblaciones. Las poblaciones finitas y las poblaciones infinitas. Hablamos de poblaciones infinitas cuando trabajamos de poblaciones muy grandes, poblaciones que tienen más de 100.000 habitantes, mientras que cuando trabajamos con poblaciones cuando son poblaciones infinitas es que son más de 100.000 habitantes. Son finitas cuando son pequeñitas y por tanto tienen menos de 100.000 habitantes. Esto es importante a la hora de elección de la muestra porque las muestras van creciendo proporcionalmente en las poblaciones infinitas. Cuanto más grande sea mi población, más grande será mi muestra. Pero al trabajar con poblaciones infinitas, esta probabilidad no es tan exacta. Por ejemplo, yo hago un estudio de la población española y escojo a 10.000 personas para trabajar con la población española
porque he hecho una serie de cálculos que ya se verá más adelante, cómo se calcula el tamaño que tiene que tener exactamente una muestra, pues he hecho un estudio y me salía que tenían que ser 10.000 personas. Pues vale, trabajo con 10.000 personas. Pero a lo mejor me pongo a mirar toda la población europea, pasar este estudio a toda la población europea, que es mucha más gente que la población española. Y el número de gente no aumenta tanto como nos parecería. En vez de coger 1.000.000 de personas, cojo solo 20.000 personas. ¿Vale? Que a lo mejor, o sea, que no sería proporcional el aumento. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el aumento no es proporcional? Porque llega un momento que no puedo aumentar más las muestras. Las muestras tienen que ser pequeñas para que sean abarcables. Yo no puedo hacer un estudio de más de 20.000 personas porque no terminaría nunca de hacerlo. Pues lo mismo nos pasa, por eso no es proporcional el estudio de mi muestra a mi población para infinitas, para poblaciones infinitas. Además, cuando cogemos a una población tan elevada, pues es más probable que mis muestras sean escogidas aleatoriamente y se parezcan a mi población. ¿Vale? Bueno, continuamos un segundito. Ahora ya tendríamos que tener el concepto de muestra y el concepto de población claro. Dependiendo de con lo que yo trabaje, si trabajo con la muestra o trabajo con la población, será diferente mi trabajo, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto de que será diferente mi trabajo? Porque la estadística, yo trabajo en estadística, la estadística es diferente si se trabaja con muestras o se trabaja con poblaciones. Cuando trabajamos con muestras, estamos realizando la primera etapa de las primeras etapas de la estadística, que son la estadística inferencial, que es de lo que trata este curso, sobre todo, de la estadística inferencial, estudiar todos los cálculos que se pueden hacer con los datos proporcionados por una muestra. Pero hay un paso más allá. Este paso más allá es que cuando yo conozco ya perfectamente mi muestra, ya sé todo lo que puedo saber de ella. Resulta que a mí, de verdad, lo que me interesa no es tanto la muestra. ¿Por qué digo yo esto de que no me interesa tanto la muestra? Porque a mí lo que buscaba en mi estudio estadístico era conocer mi población en el fondo. Entonces, yo lo que hago con los datos que he extraído y que he analizado y que comprendo ya perfectamente de mi muestra, los extraigo y los extrapolo o los infiero, la palabra que preferáis, a la población. Por eso, lo que hago es con los datos de la muestra interpretar la población, intentar dar una explicación a la población. Esta parte sería la llamada estadística inferencial. ¿Vale? Bueno, cuando ya hemos analizado estos dos puntos, tenemos que ver los cálculos que se realizan con la muestra y los cálculos que se realizan con la población. Cuando yo trabajo con una muestra, puedo realizar toda una serie de cálculos, como son la media, la mediana, la moda y demás. Entonces, estos cálculos se llaman estadísticos, ¿vale? Se tienen el nombre de estadísticos. Mientras que cuando yo lo que hago es inferir los datos de mi muestra a mi población y hago cálculos para conocer la población, cálculos sobre la población, estos cálculos son llamados parámetros. Parámetros porque hablan de la población, no de la muestra. Yo siempre me acuerdo porque parámetro, población, las dos empiezan con P, ¿vale? Bueno, los parámetros estadísticos más habituales son los intervalos de confianza. ¿Qué es esto de intervalo de confianza? Un intervalo es una cosa que tiene un principio, o sea, va, por ejemplo, un intervalo es de 0 a 5 años, de 5 a 10 años. Esto es un ejemplo. Tiene un principio y tiene un final. Pues, ¿cómo puede haber intervalos de confianza? ¿Qué significa esto? Que yo, para hablar de una muestra, puedo tener cálculos directos. ¿A qué me refiero a esto? Yo sé cuál es la media de las notas de mi clase.
porque solo tengo que sumar todas las notas que tienen los alumnos de mi clase y dividirlas entre el total de gente que hay. Es lo típico de la media aritmética que llevamos haciendo con nuestras notas toda la vida. Eso yo lo puedo calcular y sé exactamente cuál va a ser, porque yo sé que yo he sacado un 5, que otra persona ha sacado un 6, que otra persona ha sacado un 4. Sumo estas tres notas, sería 5 más 6 más 4, que serían 15, y lo divido entre 3, porque hay 3 personas con las que he trabajado, que será 5. Entonces yo sé que mi media aritmética es de 5, ¿vale? Esta media aritmética es un cálculo exacto y estoy segura que para mi muestra, que es mi clase, de estas 3 personas, seguro que mi media es 5, porque lo he podido comprobar. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo trabajo con la población, hemos dicho que no tengo todos los datos de toda la población. Yo lo que hago es aproximarme. Se supone que si la media en mi muestra es 5, pues si se supone que mi muestra se parece a mi población, pues entonces estará más o menos cerca de 5 la media de la población. Pero aquí hay un pequeño problema, que sí que estará más o menos cerca de 5, que es la media de la muestra, pero no tiene por qué ser exactamente 5. ¿Por qué? Porque contamos con un margen de error por arriba o por abajo. Si mi muestra ha sido escogida al azar y es buena, o sea, mi muestra se parece a mi población, que suele parecerse más a la población cuanto más grande es, pero bueno, si mi muestra se parece a mi población, se supone que la diferencia que habrá entre los datos que se obtienen de la muestra y los datos que tienen realmente mi población serán pequeñitos, ¿no? Habrá muy poca diferencia. Pero esta diferencia puede ir por arriba o puede ir por abajo. ¿A qué me refiero a esto? Que a lo mejor mi población es más inteligente que mi muestra y por tanto ha sacado más nota. Puede que mi población sea menos inteligente que mi muestra y por tanto haya sacado menos nota, ¿vale? Con lo cual yo, con el dato que yo tengo, ya se me está acabando los lápices, perdonar a ver si encuentro otro bolígrafo que funcione, ¿vale? Con los datos que tengo, si este va mejor, con los datos que tengo de mi muestra, puedo intuir que, como seguramente me confundirá por arriba y por abajo, pues mi población tendrá un intervalo de confianza de 6, por ejemplo, esto me lo invento, a 4. El tamaño, el error que puedo tener de mi muestra con respecto a mi población se calcula, que ya se verá más adelante cómo se calculan estos datos. Así, yo con un estadístico que era este 5, he calculado un parámetro que es el intervalo de confianza de la media. Eso es, este intervalo de confianza es la media aritmética que yo creo que tendrá, por eso se llama intervalo de confianza, mi población, a partir de una serie de cálculos, porque yo no lo sé 100% exacto. Yo no puedo saber 100% exacto cuál será la nota que tenga la población entera, la media de la población, porque yo no he trabajado con la población, solo he trabajado con la muestra. Entonces tenemos que los intervalos de confianza son parámetros, mientras que la media aritmética, que se representa con este simbolito de aquí, una X y un palito arriba, la media aritmética es un estadístico. ¿Vale? Bueno, ya veremos que la media aritmética también se puede escribir con este simbolito, que es el simbolito mu. Esta es la media aritmética para poblaciones. Pero bueno, eso ya lo veremos, no os liéis, poquitito a poquitito. Bueno, ya tenemos claro todo lo que se puede saber bueno, casi todo. Todo lo que podemos saber sobre las muestras y las poblaciones. Ahora solo nos queda comprender las variables que nos interesan. Las variables son las características a estudiar. De todas maneras, yo voy a dejarlo aquí, porque el tema de las variables y los niveles de medida es un tema muy importante.
con lo cual lo daré en otra grabación separada para que lo tengáis muy clarito, ¿vale? Pues nada, con esto lo dejamos. ¡Hasta luego!